Revista Sono. Hola amigos de Revista Sono, ¿cómo están? Yo soy Manuel Esteves, como siempre aquí en Entrevista Sono cada lunes. Hoy tenemos a un invitado muy especial, es el director de cine Javier Fuentes León, quien el 26 de agosto estrena en Colombia su película, su tercera película, Las Mejores Familias. Estaremos hablando con él sobre la película, sobre los significados que tiene la película y sobre diferentes cuestiones en torno a ella. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, ¿cómo estás, Manuel? Muy bien, todo muy bien. Mil gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué cambio has sentido tú respecto a las dos películas anteriores que has hecho con esta película Las Mejores Familias? Y esta es una comedia ácida, ¿no? Una sátira, en realidad. Así que ya de por sí cada proyecto me lleva a un género nuevo, a un universo nuevo. No es que yo diga, quiero hacer ahora una comedia y voy a buscar una historia, sino es al revés, ¿no? O sea, aparece una idea, un proyecto, aparece algo que quiero contar y básicamente viene ya con su género y su universo más o menos asociado, ¿no? Entonces, pero algo que sí creo que es un paso adelante en esta película, a diferencia de las otras, es que probablemente fue la más fácil de producir, porque cuando la gente vea la película se da cuenta que casi todo pasa en dos casas, básicamente, ¿no? Excepto el inicio, que vamos por toda la ciudad de Lima, pero el resto, una vez que nos metemos a las casas, no salimos casi nunca, no salimos más, en realidad. Y todo fue filmado de día, ¿no? Porque todo pasa en un almuerzo, entonces en realidad fue un rodaje desde el punto de vista de producción no tan complicado, pero desde el punto de vista de dirección, he tenido escenas con 25 actores, todos en una mesa, ¿no? Hay dos detalles que me llamaron mucho la atención. Uno es que es una suerte de montaje teatral de cierta manera, ¿no? Parece una obra de teatro como en su concepción, en su puesta en escena. Y otro, cuando hablas de esta dualidad de los de arriba y los de abajo, es imposible no reconocer el cine social, por ejemplo, que se puso tan de moda hace 2 años con la película Parásito, que pues ganó el Oscar y toda esta cuestión. ¿Cómo es esto del montaje teatral y cómo es esta influencia de estas películas que hacen este tipo de contrastes? Mi intención no era filmar una obra de teatro, mi intención era Ujú. hacer una película, obviamente, y usar todos los medios cinematográficos. Hay pantallas divididas, hay cámara lenta, hay una serie de cosas que no puedes usar en el teatro, Claro. que están ahí para contar cosas que el cine nos permite contar de una manera que el teatro no. Por ejemplo, las cámaras lentas están ahí para detener la acción, porque hay mucha mirada, por ejemplo, en la llegada de estos dos personajes principales, ¿no? La llegada de esta chica de España, la llegada es en cámara lenta, justamente porque yo quería mostrar a todo el mundo que más allá de una llegada de alguien que nadie conoce, que viene de la mano del hijo que vive fuera, hay mucho que está pasando entre miradas, ¿no? Entonces la cámara lenta me sirve para eso, por ejemplo, ¿no? Entonces hay definitivamente un aspecto teatral, pero hay un aspecto cinematográfico claramente también. En cuanto a influencias, esta película fue rodada a fines de 2018, ¿no? Y tuvimos un año de postproducción y de ahí vino la pandemia, entonces la película se demoró en salir. Entonces Parásitos no es una influencia para nada, porque Parásitos salió mucho después. Inclusive Roma, que también es una película que habla, por Sí, más de que es un correcto. drama, que habla también de diferencias, tampoco es una influencia porque salió cuando yo estaba filmando, ¿no? Entonces, y yo he escrito el guión mucho antes, entonces, en realidad, más que una influencia, son coincidencias. Hay una cosa que me gustó mucho de la película es que si bien hay unos personajes que son más fuertes que otros, no queda muy claro quiénes son los protagonistas, porque por un momento parece que son las dos señoras ricas, pero de pronto pueden ser también las dos empleadas y de pronto aparece la mamá, bueno, perdón, si hago spoiler, aparece la mamá eh, y van apareciendo y como que cambia el foco muy fuertemente, o sea, parece que los protagonistas de la película fueran todos. ¿Cómo se maneja esto? Esto es cine coral realmente, es muy, muy coral, porque no hay una persona o sea, definida que sea el héroe, todos son héroes y todos son villanos en algún momento. Sí, y eso fue el gran reto, ¿no? Cómo darle a todos un espacio, tanto en el guión como a la hora de dirigir, para
para que sin mucho tiempo dedicado a cada uno, todos tengan un momento, todos sean más o menos fáciles de seguir, delineados, etc. Pero es verdad, ¿no? O sea, yo te diría que quizás el arco emotivo de la película lo carga el personaje de Luzmila, que es, ¿no? Interpretado por Tatiana Stengo, que es esta cocinera de una de las casas, ¿no? No voy a decir qué es lo que le pasa, pero ella es quizá la que tiene el arco emotivo más grande, ¿no? Eh, pero, pero Merche también, ¿no? Sin quererlo ni beberlo, que es la chica que viene de fuera, de pronto se encuentra con una serie de situaciones que nunca se imaginó. Y las señoras también. Yo te diría que en todo caso las mujeres son las que tienen más agencia y más importancia, más juego son las que hacen y deshacen, ¿no? Y son las que son víctimas y a la vez también, en cierta manera, las víctimas en algunos casos y otras son las que han ocultado el asunto, ¿no? Este secreto de hace mucho tiempo. Mientras que los hombres son, o sea, meten la pata y dejan que los demás vivan con las consecuencias, ¿no? Claro, sí. Hay una cuestión que también me gusta y es que tiene cosas de cine comercial, o sea, es una película que se deja ver por mucha gente, pero también puntualmente me gustó mucho la escena de las máscaras de gas, porque me parece muy de autor, me parece muy interesante, o sea, me parece de esas escenas icónicas que puede tener una película, no sé, cuando uno ve el buen cine gringo, siempre hay alguna escena ahí que es icónica, que es la que marca la parada. De esa película me gustó mucho la escena de las máscaras de gas. ¿Cómo es eso? O sea, estás haciendo un cine bien hecho, pero que le puede llegar a todo el mundo. Eso es lo que yo siento. ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, a mí es difícil que uno mismo diga, bueno, yo quiero hacer una película personal, pero que llegue, o sea, yo no son parámetros que tengo tan presentes a la hora de empezar un proyecto, ¿no? Ahora, es verdad que mi sensibilidad no es tan críptica como puede ser la de otros cineastas, ¿no? O sea, a mí sí me gusta conectar con el público. Yo he crecido viendo mucho más el cine americano que el cine europeo, Ujú. ¿no? Inclusive el cine clásico y el cine americano en su gran mayoría siempre ha sido mucho más accesible, ¿no? Eh, pero por otro lado, me encanta el cine europeo, me encanta el cine internacional en general, ¿no? No solamente el americano, el de todo el mundo y no solamente el europeo, y me interesa mucho contar historias personales. O sea, para mí esta historia, por más de que no es autobiográfica por ningún lado, yo he crecido en ese mundo y quería hablar de ese mundo con cariño, pero también con seriedad y con un ojo crítico, ¿no? Entonces, y me parecía que el humor era importante para poder poner el espejo y lograr que nos veamos todos. Y veamos lo que nos une y lo que nos separa, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, hay mucho más que nos separa que nos une, pero creo que el humor ayuda a que la gente no se sienta aleccionada, no se sienta juzgada inmediatamente, ¿no? Entonces uno se ríe de uno mismo y después se da cuenta, wow, es verdad, así podemos ser, ¿no? Entonces, sí me interesaba, en todas mis películas me interesa que haya una conexión con el público y el público logre conectar, ¿no? Pero depende, ¿no? Obviamente al usar la comedia es un género mucho más accesible, ¿no? Mi película anterior, El elefante desaparecido, mucha gente me dice, no lo entiendo. Me encantó el viaje, pero no entendí nada al final, ¿no? Está bien. También me gusta ese tipo de cine. Yo soy un hincha de David Lynch, ¿no? Y esa película estaba influenciada mucho por David Lynch, que no te explica nada de nada. Es un viaje, o sea, con David Lynch te vas en un viaje, ¿no? Entonces, como te diría, no es algo adrede, ¿no? No es que digo, quiero buscar un punto medio entre lo autoral y lo comercial. Nace así, y a veces conecta más y a veces menos, ¿no? Te diría que de mis tres películas, esta es la más accesible.
Una de las cosas más difíciles que hay para hacer en cine es hacer reír a la gente. ¿Cuál crees que es tu fórmula o tu manera para hacer reír? Porque sí hay muchas escenas hilarantes, digamos, dentro de la película. Eh, la verdad que tampoco lo tengo tan claro. O sea, trato de encontrar maneras de, o sea, algo que yo creo que me hace reír a mí, ¿no? Y es gracioso porque la gente que no me conoce muy bien piensa que soy muy serio, ¿no? O sea, no sé, tengo esa pinta, creo que es por el pelo blanco, que tengo esa pinta de ser muy serio, muy... Pero en realidad yo soy bastante bromista, ¿no? Y tengo un sentido del humor bastante ácido que es parecido al de la película. Que no haya salido en mis películas anteriores, ¿no? Que eran mucho más serias en realidad, aunque de Contracorriente tiene por ahí algunos momentitos donde la gente se reía siempre, ¿no? Un comentario, o sea, nada tirado a la comedia, pero El Elefante no. Entonces en esta sale con todo, ¿no? Ese lado mío, bromista. Pero claro, para mí, si yo siento que a mí me va a hacer reír, entonces espero que a los demás, ¿no? Y obviamente es una apuesta, uno nunca sabe. Felizmente lo hemos logrado. Y lo que la verdad me alegra mucho es que hemos logrado que la gente se ría y poco después llore o se conmueva mucho y después vuelve a reír, ¿no? Y eso nos han dicho muchas personas que han visto la película, no solamente, o sea, y en varios lugares diferentes, ¿no? Entonces, lograr eso sí me parece, o sea, era como el éxito y parece que lo hemos conseguido, por lo menos con algunas personas, ¿no? Entonces, pero, pero bueno, uno apuesta, no hay ninguna garantía de que el humor va a funcionar. Hay un tema que es un poquito más delicado y es el de los estereotipos. Estamos viviendo tanto en Perú como en Colombia un momento de polarización, entonces somos ricos contra pobres, incluyentes contra excluyentes, bueno, en fin, toda esta cuestión. Y tú te estás metiendo en un tema que es bien delicado y son las clases y también muestras el lado de, digamos, de las diversidades sexuales. ¿Cómo se hace este cine sin caer tanto en estereotipos y sin promover que de pronto, pues todo este odio de redes y todas estas cosas y todo esto que la gente tiene en la cabeza, que la ha llevado como a no entenderse y como a pelear por todo? Es la pregunta del momento, la verdad. O sea, yo he tratado de contar una historia, o sea, sí estoy usando, o sea, estoy usando un poco inclusive la telenovela, ¿no? Como un punto de partida en muchos momentos, ¿no? Porque hay una coincidencia muy grande en la película, que no voy a revelar cuál es, que es digna de una telenovela, Ujú. ¿no? Cómo es que este personaje haya conocido a este otro personaje y claro, justo ellos han, ¿no? O sea, no voy a decir mucho más, pero hay una coincidencia muy grande que es típica de telenovelas, ¿no? Y por otro lado, siento que la telenovela, desde mi punto de vista, le ha hecho mucho daño a Latinoamérica, ¿no? Al rol de la mujer en la sociedad y al rol del hombre, ¿no? Esta idea de que la felicidad de una mujer es encontrar al hombre bueno, entonces, y siento que ha profundizado nuestros, o ayudado, no es la única culpable obviamente, pero ha ayudado a mantener ciertos estereotipos e inclusive diferencias. Entonces, la uso a propósito dentro de una crítica a todo eso, ¿no? Eh, obviamente que para usar comedia estoy exagerando a los personajes en general, ¿no? O sea, entonces uno trata de escribir personajes tridimensionales, ¿no? Y mi intención en todo momento era escribirlos a todos con cariño. Entonces aquí no es una película donde los de arriba son horribles y los de abajo todos son buenos o todos son, ¿no? Es verdad que hay un sistema, o sea, en realidad el verdadero enemigo es el sistema, ¿no? O sea, y es un sistema impuesto, esta mentalidad colonial que tenemos desde que somos, y estoy hablando de Latinoamérica, obviamente, ¿no? Desde que somos colonia, donde hay, bueno, una diferencia muy grande entre unos pocos y la gran mayoría. Eh, o sea, y ya me perdí un poco, pero ¿a qué iba con todo esto? Pero a lo que voy es, eh, eso se ha mantenido siempre y eso está ahí, ¿no? Y eso es relevante ahora y hubiera sido relevante hace 40 años y si no cambiamos va a ser relevante dentro de 20, ¿no? Pero mi intención, ya me acuerdo, aquella, mi intención no era
culpar necesariamente a ciertos personajes y redimir solamente a los otros. Aunque es verdad que si el sistema es como es el que es porque hay la gente en el poder es el que lo ayuda a mantenerlo, ¿no? Ujú. Entonces no estoy diciendo que no hay responsabilidad, pero no era mi interés que los de arriba fueran todos horribles. Entonces están escritos con cariño, pero también con un poquito de exageración en todos niveles, porque estoy escribiendo una comedia donde todo está un poquito elevado, ¿no? En general. Hay otra cosa que me pareció muy, muy chévere, y es que tú no solo eres el director de la película, también aportas 3 canciones para la colección musical. ¿Cómo es esta ambivalencia de ser... es más, tú eres, diriges la película, eres músico, pero entiendo que tú estudiaste otra cosa, abogacía o arquitectura o cualquier otra No, cosa. medicina, estudié Eso, medicina. ¿ves? Eres Soy médico, aún es médico, más sí. ajeno a todo. ¿Cómo fue este aporte de decir, bueno, yo hago las canciones para la película? Porque es gracioso, o sea, mis dos grandes sueños de toda la vida eran el cine y el rock, ¿no? Y la música, pero sobre todo el rock, ¿no? Y bueno, aunque un poquito tarde, los he venido logrando, ¿no? O sea, porque yo estudié medicina, de ahí terminé, me gradué como médico y me fui a hacer una maestría en cine y me demoró un poco, porque no es fácil, donde sea, donde estés, Claro. llegar a hacer cine. Pero con mi primer sueldo, después de haberme graduado de la maestría en cine, yo me compré una guitarra y fui autodidacta y empecé a tocar guitarra y empecé a componer canciones. Y es el otro gran sueño, ¿no? Lo que pasa es que, claro, y una vez más, la gente me ve como esta persona seria, pero Ujú. cuando me ve a cantar rock soy otra cosa. O sea, entonces tengo una banda, es más, y estoy, ¿no? Que es una banda, y como yo vivo en Los Ángeles y vivo aquí hace mucho tiempo, empecé a componer canciones con amigos en inglés, porque aparte el rock de los 80s, inglés en particular, me influenció mucho en mi gusto musical. Entonces, tengo una banda donde o sea, estamos sacando un disco justamente en este momento. Es una banda que se llama Left Avenue Joiners, que es un anagrama de mi nombre, que es Ujú. lo mismo que dicen en El Elefante Desaparecido, ¿no? Entonces, Javier Fuentes León, todas las letras chocolateadas se convierten en Left Avenue Joiners. Y ese es el nombre del grupo. Y para resumirlo, se llama LA Joy, que LA es Los Ángeles y Joy es alegría. Entonces, lo pueden llamar LA Joy o lo pueden llamar Left Avenue Joiners, que es el nombre, pero ese es un... Y si tú vas a YouTube, hay 2 canciones que hemos sacado con videoclips donde actúo yo y canto yo. O sea, ese es mi otro gran sueño, que poco a poco lo estoy empezando a sacar ahora que ya tengo 50 años. Bueno, más de 50 en realidad. Ahora, pero lo saqué cuando tenía 50. Y por lo tanto, tengo muchas canciones y es más, uno de mis proyectos a futuro que quizás el que más me entusiasma es un musical rock. ¿Cuáles son las expectativas con la película? Es decir, se estrena en Colombia el 26 de agosto. ¿Qué piensas de la película? ¿Qué esperas de la película? Bueno, me encantaría, o sea, obviamente que nuestras expectativas han tenido que adaptarse a la realidad Claro. mundial, ¿no? Esta película la terminamos, la postproducción se terminó en Madrid, la terminamos en febrero del 2020, o sea, a las 3 semanas de haberla terminado, el mundo cambió para siempre, ¿no? Entonces, entonces ha sido como complicado, porque, bueno, y obviamente no me estoy quejando porque la pandemia afectaba a mucha gente de una manera Ujú. horriblemente profunda, ¿no? Y permanente además, ¿no? O sea, ya sea muertes o económicamente. Este, pero sí ha sido un poquito triste tener una película, aparte que se alimenta mucho de ser vista entre varios, porque la comedia se alimenta mucho de eso, Ujú. y no poderla mostrar. Felizmente, poco a poco hemos sido invitados a festivales, ¿no? Se estrenó en Busan, en Corea del Sur, justamente, y en Ujú. Roma. Ese fue un doble premier mundial a la vez. Y ahí ha estado en Miami, en Málaga en competencia, acá en Los Ángeles, está en el Festival de Lima a partir de hoy, justamente, y llega a Colombia a las salas el 26. Entonces, la expectativa es que la vea la mayoría de gente, ¿no? Porque aparte creo que
a pesar de que no se ha filmado con la coyuntura política de Perú o de Colombia en mente, la actual, porque se filmó en 2018 y se escribió antes, siento que es muy relevante en este momento y ojalá que ayude o aporten algo a la conversación, ¿no? Entonces, me encantaría lograr lo que se ha logrado en Colombia, ¿no? Que salga en salas de cine. En el Perú se acaban de abrir las salas de cine hace poco, mucho después de Colombia. Entonces, estamos viendo la posibilidad de que se logre sacar en salas de cine en Perú, ojalá en otros países, y de ahí ya tenemos, no puedo anunciar, pero sí tenemos, ¿no? Distribución en plataformas para después, ¿no? Javier Fuentes León es un médico que además está cumpliendo sus sueños, sigue sus sueños, es director de cine, es músico, tiene una banda de rock, que si él quiere algún día, aquí están las puertas abiertas también para que nos cuente sobre su banda de rock. Estrena su tercera película ahorita el 26 de agosto en Colombia. Yo ya la vi, les puedo decir que es una película divertida, que lo deja uno pensando y que dice uno, puede ser un buen regreso a las salas de cine. Yo volví después de año y medio. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido en esta entrevista? Muy bien, la verdad. Muchas gracias porque tus preguntas son muy claramente pensadas y eso siempre se agradece y se agradece que hayas visto la película, ¿no? Y que te guste, o sea que muy bonita conversación, muy gracias. Y feliz de regresar a hablar de la banda de rock. Amigos de Revista Sono, muchas gracias por habernos visto hasta este punto de la entrevista. Los esperamos la próxima semana, el próximo lunes, en otra entrevista Sono. Gracias a todos, un abrazo, chao. Revista Sono.